favor, abran sus Biblias en la epístola a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, como insuficientes e indignos nos presentamos delante de ti para esta solemne tarea de proclamar tu palabra. Y nuestra petición, Señor, es que tú nos ayudes a recibirla como lo que es la palabra tuya. Amén. Que tú nos instruyas provechosamente por medio de tu Espíritu poderoso. En el nombre de Cristo y para que Él sea exaltado te lo pedimos. Amén. Amén. Volvemos, hermanos, a nuestra serie de estudios sobre la epístola a los Filipenses. Este es el tercer estudio. Permítame brevemente mencionar lo que vimos en nuestro último estudio. Vimos en primer lugar la expresión de gratitud del apóstol, una expresión de gratitud general en los versículos 3 y 4, que ya hemos leído hace un momento. Y allí vimos tres cosas: el objeto de esta gratitud, Dios, doy gracias a mi Dios; la frecuencia de su gratitud, en segundo lugar, siempre que me acuerdo de vosotros; y en tercer lugar, el espíritu de su gratitud, orando siempre con gozo. Y el segundo encabezado fue la base de su gratitud y gozo de los versículos 5 al 8, donde vimos dos cosas. En primer lugar, su participación con él en el Evangelio, es decir, la razón por la cual él daba gracias a Dios con gozo era porque él sabía que ellos, juntamente con él, participaban en el Evangelio, al haber sido hechos objetos del poder del Evangelio y también al participar juntos en la propagación del mismo. Y dos, las evidencias contundentes de la obra de la gracia de Dios en ellos, que vimos también. Bien, lo que vimos el domingo pasado fue la primera parte de la sección que dijimos va de los versículos 3 al 11. Y como recordarán, dijimos que esta sección puede dividirse en dos partes. La primera es de los versículos 3 al 8, donde encontramos al apóstol dando acciones de gracias a Dios por los filipenses, y la otra parte de esta sección es la petición en sí que él eleva en los versículos 9, 10 y 11. Hoy vamos a empezar a estudiar la petición que encontramos en la sección de los versículos 9 al 11, y debo aclarar, hermanos, algo para que no nos confundamos, que cuando digo que en estos versículos encontramos la petición o una petición del apóstol por los filipenses, en ningún momento quiero decir que lo que leemos de los versículos 9 al 11 son las palabras exactas de una oración que el apóstol elevó a favor de los filipenses y que fue escrita entonces en este primer capítulo, y tenemos palabra por palabra lo que él pidió por ellos. No es eso, hermanos. Es él diciéndole a ellos por qué cosas oraba a favor de ellos. Eso es lo que tenemos aquí. La petición que él hace por ellos, como él les dice en los versículos 9 al 11. Y lo que vamos a ver en esta noche será los versículos 9 y la primera parte del versículo 10.
que paso a leer de nuevo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más, aún más y más, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor. Y estos versículos los vamos a estudiar dividiendo nuestro estudio en esta noche en dos partes, viendo en primer lugar el asunto principal de esta petición y en segundo lugar la meta práctica de esta petición. El asunto principal de esta petición y la meta práctica de esta petición. Veamos primero entonces el asunto principal de esta petición. ¿Cuál es ese asunto? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo pide principalmente en esta petición que él eleva al Señor a favor de estos hermanos en Cristo? Él lo dice claramente. Y esto, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más. Una traducción más literal de la petición que el apóstol eleva sería que vuestro amor se desborde aún más. Que vuestro amor se desborde, que se desparrame. El verbo que en nuestro texto se traduce abunde, del verbo abundar, es el mismo que se usa en los evangelios cuando se nos habla de que el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, y se nos dice que sobró de los panes y de los peces. Y ese verbo que dice que se traduce sobró, la idea es que sobró en abundancia. Y es el mismo verbo que Pablo usa en nuestro texto, porque habla de una abundancia que se desborda, y esa es la clase, y esa es la manera en que él quiere que el amor de estos hermanos crezca, que crezca al punto de desbordarse. Él estaba siendo bien gráfico y bien expresivo en su petición. También es la misma palabra que se usa cuando se nos habla de que el Señor Jesucristo está observando unos ricos trayendo ofrendas y a una viuda, y dice que los ricos daban de lo que les sobraba. Ellos daban de un poco de lo que tenían mucho en abundancia, mientras que aquella daba solamente de lo poco que tenía. Pablo sabía que ellos eran hermanos amorosos. Al pedir que su amor abunde aún más y más, no era porque ellos carecían de amor, ni era tampoco porque él pensara que estos hermanos no eran amorosos. Él mismo había sido objeto de grandes manifestaciones de ese amor para con él, tanto cuando estuvo entre ellos como también estando lejos de ellos, como ellos se acordaban de él, enviándole aún ayuda financiera para que él pudiera suplir sus necesidades. Se acordaban del apóstol de diversas maneras. Sin embargo, hermanos, él pide que por ellos, que ese amor que Cristo ya les había dado, ese amor que ellos mostraban para con el pueblo de Dios, sobreabundara aún más y más. Hermanos, el Señor no quiere que nosotros nos quedemos donde estamos. El apóstol ya mencionó en este capítulo, versículo 6, que él estaba convencido de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Señor nos quiere ver a ti y a mí en continuo crecimiento espiritual. Al Señor no le agrada el estancamiento espiritual. El Señor le desagrada, lo deshonra el verte a ti con todas las gracias que Él te ha dado, con el Espíritu Santo que ha hecho morar en ti y con todos los medios de gracia que nos ha dado a ti y a mí. El que nos estanquemos es un insulto. Es un insulto al Señor. Es falta de amor. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos donde estamos, sino que sobreabundemos aún más y más en todas las gracias espirituales, pero aquí menciona Pablo específicamente el amor. Y la pregunta que debemos hacernos, hermano, es ¿por qué es que Pablo le da tanta importancia a este asunto del amor, que es lo que él decide mencionar en esta petición? Porque él pudo haber orado por muchas cosas. Y esto pido en oración, que vuestra humildad aumente más y más. Y esto pido en oración, que vuestra paciencia aumente más y más. Pero él escoge pedir que sea el amor que aumente al punto de desparramarse o de desbordarse. Y creemos que la razón radica, hermanos, principalmente en la importancia que en las Escrituras se les da el amor como una de las gracias principales, si no la principal, en la vida del cristiano. Algo que eso nos enseña claramente en 1 Corintios capítulo 13.
En ese capítulo, desde su inicio, el apóstol nos enseña que una persona puede tener gran conocimiento, un conocimiento extraordinario. Una persona puede llegar a tener dones extraordinarios también y puede llegar a sacrificarse en gran manera por amor a otros, no solamente dando todos sus bienes, sino entregándose a sí mismo para servir a otros. Pero si no tiene amor, de nada le vale, dice. De nada vale. Y concluye este capítulo diciendo lo siguiente: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Como dice un siervo de Dios, el amor es la reina de todas las demás gracias. De ahí que cuando Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 22, los frutos del Espíritu, ¿cuál es la primera gracia del Espíritu que él menciona? ¿Cuál es el primero de esos frutos? El amor. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Amor primero. Además de esto, en las Escrituras se nos dicen que el amor es el cumplimiento de toda la ley. ¿Y cuál es el mayor mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás. Y como Pablo entendía la gran importancia que Dios le da al amor, él pide por los filipenses lo mejor que podía pedirse por ellos: que su amor abundara aún más y más. Algo muy apropiado, porque es algo que el creyente puede exhibir en un mundo como el que vivimos, que no conoce lo que es el mayor amor de todos, que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Este mundo en su experiencia no lo conoce. Todo aquel que está sin Cristo no sabe lo que es el mayor amor del mundo. Whitney Houston cantaba una canción en los 80 que se llamaba El mayor amor del mundo. El mayor amor de todos. ¿Saben cuál es? Dice ella: aprendernos a amar a nosotros mismos. Tristemente se amó tanto que hasta se mató, satisfaciendo sus placeres, sus drogas y sus demás cosas. Ese no es el amor, el mayor amor más grande. El mayor amor de todos es el amor de Dios. El amor de Dios en Cristo. Un mundo como este está confundido. Nuestro mundo está confundido, no sabe lo que es el amor. No sabe ni lo que es el amor humano. Lo confunden con las pasiones carnales. Lo confunden con lo sexual. Lo confunden con el emocionalismo. Sentir amor por alguien es sinónimo a decir: yo siento por ti, yo tengo un sentimiento por ti. Todos los sentimientos. Y cuando nuestro amor aumenta más y más en un mundo como este, es una buena oportunidad para glorificar al Señor. Ahora, para que entendamos mejor la clase de amor que el apóstol tenía en mente cuando oraba por ellos, veamos los dos acompañantes esenciales que complementan este verdadero amor cristiano. Porque su petición no se detiene donde nos detuvimos. Él sigue diciendo algo más. Su petición es que vuestro amor abunde aún más y más. No solamente que el amor en sí abunde más y más, sino que ese amor abunde en algo. ¿En qué? Que abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Esos son dos acompañantes esenciales de verdadero amor cristiano: conocimiento verdadero y discernimiento espiritual. Hay otras cosas más también, por esto menciona el apóstol Pablo como dos elementos esenciales y muy importantes para que nuestro amor crezca como debe crecer. El verdadero amor cristiano no crece ni se manifiesta en un vacío, hermanos. La petición de Pablo en realidad es que el amor de los filipenses crezca en estas dos cosas: que crezca en conocimiento y que crezca en amor. ¿Y qué relación? Y que crezca, en discernimiento. ¿Y qué relación hay entre el conocimiento y el discernimiento y el amor? Porque a primera vista parece como que no hay mucha relación. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste: Señor, aumenta mi amor y que ese amor abunde más y más en conocimiento y en discernimiento?
No, nosotros tendemos a ver el conocimiento como algo importantísimo, pero lo vemos por separado y tendemos a ver el discernimiento por separado y no lo vemos en relación al amor. Veamos ambas cosas, empezando primero con el conocimiento del que habla Pablo aquí. El conocimiento del que habla aquí el apóstol no es una mera acumulación de información o tener un concepto superficial sobre algo. Y esto se ve porque él usa una forma de la palabra conocimiento que literalmente significa un conocimiento pleno, genuino, completo. De modo que el apóstol lo que él pide es que el amor de ellos aumente en base a un conocimiento profundo de ciertas realidades espirituales. Porque el apóstol no está hablando del conocimiento sobre la política, del conocimiento sobre las artes griegas y todas esas cosas. Está hablando en un sentido espiritual. Él quería que el amor de ellos aumente en base a un conocimiento profundo de ciertas realidades espirituales. Y Pablo pide esto porque él era consciente, hermanos, de que en una persona que tiene conceptos errados sobre Dios, por ejemplo, conceptos errados sobre el pecado, sobre la vida, sobre el mundo venidero y otras cosas más, en tal persona no puede haber un verdadero amor a Dios y a su prójimo, como debe haberlo. Es decir, que nuestro amor a Dios depende mucho, y su crecimiento depende mucho de nuestro conocimiento de Dios. ¿Y dónde se revela Dios? En su palabra principalmente, ¿verdad? Un creyente que no está creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios, no está creciendo en su conocimiento de Dios. Y si no está creciendo en su conocimiento personal de Dios, ¿cómo va a crecer en amor a Dios? El amor no es un mero sentimiento, hermanos. Algunos piensan incorrectamente que mientras menos una persona conozca de doctrina, mucho más ferviente y real será su amor por Dios. Eso es lo que piensan. Y tristemente esas son las mismas personas que definen el amor o describen el amor a Dios según con cuánto fervor una persona brinca en el culto. O cuántas veces viene a la iglesia en la semana. En cuántas horas dura orando en un idioma, en palabras que ni él mismo entiende. Pero no es un idioma. La Biblia habla de idiomas, pero ellos no están hablando en ningún idioma. Gravísimo error el pensar que mientras menos una persona conozca de doctrina, más sincero y ferviente será su amor por Dios. Es todo lo contrario. Lo que puede que haya será mayor emocionalismo, mayor subjetivismo, pero no verdadera devoción. En otro pasaje, hablando Pablo de sus compatriotas los judíos, llegó a decir: porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Celo sin conocimiento, algo sumamente peligroso en la vida de un creyente. Celo sin conocimiento. Es la verdad la que produce piedad en el corazón. De modo que para que nuestro amor a Dios crezca, debemos también crecer en nuestro crecimiento de la verdad. Por eso Pablo oraba que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero, para que con mayor exactitud pudieran conocer más y más al Dios a quien servían, el Dios que en gracia los había salvado, para que obtuvieran un creciente conocimiento experimental del amor de Dios en Cristo. Crecer en conocimiento de estas cosas y más verdades produce en el creyente un creciente amor, tanto por Dios como por su prójimo también. Pero Pablo no solamente pedía que el amor de ellos abundara más y más en conocimiento verdadero, sino también en lo que él llama todo discernimiento. En todo discernimiento. Ahora veamos lo que eso quiere decir. Esta palabra, que se traduce discernimiento, es la única vez
la palabra griega que se traduce discernimiento, es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Y cuando eso sucede, a veces es difícil, resulta difícil poder ir a otros pasajes donde la misma palabra aparece para indagar y ver en ese contexto, en otros contextos, cómo se usa para tener y obtener un mayor conocimiento sobre la palabra en particular que estamos estudiando. Pero sin embargo, hay otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento que es similar y es de la misma familia en el idioma original. Y vayan conmigo a Hebreos capítulo 5 para ver cómo se usa allí. Hebreos capítulo 5. Versículo 14. Pablo está haciendo un contraste entre aquellos que son niños espiritualmente en comparación con aquellos que son maduros espiritualmente. Y hablando de los maduros espiritualmente, dice en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos, esa es la palabra, los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La palabra sentidos aquí no se refiere a nuestros 5 sentidos, sino a la habilidad de emitir juicios morales, la habilidad de juzgar o discernir entre el bien y el mal. Y la palabra griega que se traduce sentidos aquí es la siguiente palabra, y la razón por la cual la voy a leer es porque hay una palabra que usamos en el castellano que se deriva de ahí. Esteteria, la palabra de la cual también, que en plural aparece en nuestro pasaje, en ese pasaje de Hebreos 5:14, es esteterión, palabra de la que se deriva nuestra palabra estética. Estética. ¿Y qué es la estética? El diccionario de la Real Academia Española lo define de la siguiente manera, entre otras acepciones, dice, perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Estética. Cuando uno dice que alguien tiene un buen sentido de estética, lo que quiere decir es que en lo tocante a, por ejemplo, la música, el arte, la pintura, es una persona que muestra cierta precisión, que revela orden, que revela belleza, ¿verdad? Esto puede verse también en algunas personas en la manera en que adornan su casa. Uno dice, qué buen sentido de estética fulano tiene. Mira cómo puso ese cuadro aquí, a la altura que encaja más, con el tamaño del cuadro. Mira qué bonita pintó la pared, de qué color la pintó y cómo combinó este adorno con el color de la pared. Todas esas cosas muestran un buen sentido de estética. O algunas personas, por ejemplo, en la manera en que se combina la ropa. Y algunos carecen de estética en la manera en que lo primero que encuentran agarran y se lo montan. No es estética, este no sabe combinar. Esa es la clase de que tiene, pero no estética. Bueno, Pablo pide, hermanos, que el amor de los filipenses abunde, no solo en el conocimiento verdadero, sino también en la habilidad, oigan bien, en la habilidad de poder discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor, y entre lo mejor y lo más excelente. Ese es el discernimiento. No solamente entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor, y entre lo mejor y lo más excelente. Esto es algo muy necesario para aquellos creyentes, y lo es muy necesario para nosotros también. Ellos vivían en una generación pagana. Ellos vienen de un trasfondo pagano también. La mayoría de ellos no tenían ni el más mínimo conocimiento del Antiguo Testamento. Todo era nuevo para ellos. Y no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento completo todavía. Necesitaban discernimiento espiritual.
su concepto de todas estas cosas, su concepto sobre Dios, el hombre, el propósito, su propósito en este mundo, el pecado y demás cosas. Eran conceptos, los conceptos que tenían eran paganos. Y el Señor, por medio del Evangelio, le estaba dando luz a ellos. Por eso Pablo ruega a Dios que aumente su amor. Por eso Pablo ruega a Dios que aumentara, su amor para con él. Él sabía que el incentivo principal del amor es agradar a su objeto. Ellos tampoco iban a poder crecer como iglesia a menos que se amaran unos a otros en el Señor como Él les mandaba. Pero hermanos, ¿de qué les serviría amar a un Dios de quien no conocían mucho? Por eso tenían que crecer en conocimiento. ¿Cómo podrían amar a su prójimo sin un concepto correcto de quién es el hombre, imagen de Dios, hecho a la imagen de Dios, y de quiénes eran ellos mismos en Cristo? Necesitaban conocimiento. Ese amor estaba y tenía que estar íntimamente ligado al conocimiento verdadero de la palabra de Dios, para que creciera y pudieran amarse con el concepto y la perspectiva correcta que agradara a Dios y pudiera también servir al prójimo. Ahora, ¿de qué les serviría todo aquel conocimiento que adquirieran si no tenían el discernimiento para aplicarlo en situaciones prácticas? También de la relación. Pablo pide por un corazón ardiente. Pablo pide por una mente clara y un ojo perceptivo. Corazón ardiente, amor. Mente clara, conocimiento. Ojo perceptivo, discernimiento. Pues en primer lugar hemos visto el asunto principal de esta petición, que el amor de ellos aumente más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Vamos ahora en segundo lugar a la meta práctica de esta petición, que se encuentra en la primera parte del versículo 10, pero empecemos la lectura a partir del versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor. Ustedes ven, Pablo no estaba orando por estos hermanos a lo que le viniera. Pablo sabía qué estaba pidiendo y por qué lo estaba pidiendo. Él sabía por qué estaba pidiendo que crecieran en amor, que ese amor creciera en verdadero conocimiento y en todo discernimiento, porque él tenía una meta. Él quería que Dios obrara algo en ellos. Él quería ver algo en ellos y era a fin de que ellos escogieran lo mejor. Él no quería que ellos se conformaran con la mediocridad en su vida cristiana, como parece que algunos cristianos se conforman con una mediocridad. No ven crecimiento, no procuran crecimiento, no leen, no se empapan de la palabra, no leen libros cristianos para crecer, no están en nada. ¿Qué es lo que hacen? Vienen al culto y tienen su devocional personal en la casa. La vida cristiana se le vuelve una monotonía. No pueden dar gracias a Dios porque ven mayor amor, mayor discernimiento, mayor celo por su gloria, porque no saben ni lo que es la celo, no saben ni lo que es el celo por la gloria de Dios. No han estudiado eso. No pueden ni compartir bien el evangelio a alguien porque no saben cómo hacerlo, no estudian. Vienen simplemente a que les den las cosas. Se conforman con el pasivismo. No es que él está sentado ahí donde ustedes están sentados en esta noche, ser pasivo necesariamente. Pero hay algunos que se conforman a un espíritu de pasivismo mientras están sentados ahí. Se convierte para ellos venir al culto casi como si fuera a sentarse a ver un programa. Yo me siento, el pastor fue que se bajó a prepararse, tuvo que meditar en todo esto, tuvo que repasarlo, tuvo que analizar, ahora me está predicando y yo aquí sentado tranquilo, oyendo.
No, hermano, cada vez que tú recibes la palabra, tú eres responsable de responder esa palabra. Tú eres responsable de aplicarla. Tú eres responsable de crecer en gracia y en el conocimiento de Cristo. No te conformes con la mediocridad. Pablo no quería eso en ellos. Él quería que ellos tuvieran un discernimiento tal que les capacitara para que escogieran no solamente lo bueno, sino lo mejor, a fin de que escojáis lo mejor. Quisiera leer lo que un siervo de Dios, comentando y resumiendo lo que aquí dice, dijo. Oigan bien, hermanos. Cito: la oración de Pablo por los filipenses es que su amor vaya acompañado de conocimiento y de toda percepción moral, con el fin de que ellos puedan escoger lo mejor. No para que escojan entre lo bueno y lo malo, o entre servir a Dios o al diablo. Ya los filipenses habían escogido servir a Dios por obra suya. Ellos eran cristianos y buenos cristianos. Ellos rechazaban las tinieblas y escogían la luz. Esto que pide Pablo por ellos es que se les diera la habilidad, oigan, la habilidad de diferenciar entre las verdaderas virtudes cristianas y las falsificadas. El poder distinguir entre dos deberes, ¿cuál es el más apremiante? La habilidad de poder percibir cuando estamos haciendo algo bueno pero de forma excesiva. De poder percibir alguna trampa moral por más que venga disfrazada. El lograr poder habituarnos a hacer lo correcto, en el momento correcto, en la manera correcta, exhibiendo así en ello el carácter de Cristo. Fin de la cita. Muy importante lo que él menciona. Hay ocasiones donde hay dos deberes. ¿Cuál de los dos debo cumplir? En este momento. ¿Será este el momento para yo mostrarle compasión y paciencia a mi hermano en Cristo? ¿O es el momento de reprenderlo ya? Porque la reprensión viene. Pero ¿es este el momento más sabio? ¿O este es mejor el momento de escuchar y mostrarle paciencia y amor en Cristo mientras me preparo en oración para reprender? ¿O este es el mejor momento ya para darle la reprensión que vengo pensando y orando para darle porque la necesita? Para eso se necesita discernimiento y sabiduría, hermanos. Esto que pide Pablo por los filipenses es para que cuando tuvieran que tomar decisiones pudieran escoger lo que el Señor aprueba y lo que le glorifica. Algo que todo creyente debe desear, ¿verdad? Pues hermanos, hemos visto en esta noche el asunto principal de esta petición, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y en segundo lugar, la meta práctica de esta petición, a fin de que escojáis lo mejor. Permítame dar un par de aplicaciones antes de concluir. Y la primera es la siguiente. Esta petición, hermanos, esta petición del apóstol es un patrón para nuestras vidas de oración. Esta petición del apóstol es un patrón para nuestras propias oraciones, lo que quiero decir. Es un patrón a seguir. ¿Qué debemos pedir por nuestros hermanos en Cristo? ¿Qué debemos pedir? A la hora de interceder por otro, no sé si te pasa, algunas veces podemos pensar, pero no sé qué pedir específicamente. Yo puedo orar muchas cosas por mi hermano, pero no sé qué pedir específicamente por ese hermano. Y a veces pensamos que hay que conocer de ciertas situaciones particulares por las cuales el hermano está pasando, o de ciertas debilidades en el carácter del hermano, para poder orar con conocimiento por el hermano. Sí, si supiéramos esas cosas, podríamos orar con mucho más conocimiento. Pero hay muchas otras cosas más que podemos pedir por nuestros hermanos. Y en las Escrituras encontramos patrones que se nos han dado para decir, oh, esto puedo yo pedir por mis hermanos, así como Pablo lo pedía por los hermanos en Filipos. Y este es el patrón que tenemos aquí. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento.
Pero esto no es algo que solamente debemos pedir por nuestros hermanos, ¿verdad? Que también debemos pedirlo por nosotros. Claro que sí. ¿Te encuentras a veces sin saber qué pedir al Señor? Vea las oraciones del apóstol por las iglesias. Generalmente se encuentran en el primer capítulo, en los primeros versículos de la epístola. Allí hay muchísimo material para orar. En la lectura consecutiva el pastor leyó de Colosenses capítulo 1. Ahí vimos otras peticiones que el apóstol Pablo eleva al Señor a favor de los colosenses. Y en cierto sentido un poco similar a lo que estamos estudiando ahora. ¿Te encuentras y quieres saber qué pedir al Señor? Pídele en base a esta oración lo siguiente: Señor, no te pido riquezas, no te pido reconocimiento, no te pido fama. Pero Señor, aumenta ese amor que tú por tu Espíritu pusiste en mi corazón. Hazlo crecer más y más. Dame un mayor amor por ti, un mayor amor por mis hermanos, un mayor amor y compasión por mi prójimo que se pierde. Pero, oh Señor, que este amor sea en base al conocimiento de tu verdad. Que en la medida en que vaya creciendo mi conocimiento de la verdad, vaya creciendo mi amor por ti. Pero también te ruego, Señor, que me des mayor discernimiento espiritual, para que en mi amor por ti y por los demás yo siempre escoja lo mejor, lo más excelente y lo que te glorifica a ti. Ustedes ven, hermano, una petición como esta no es simplemente para leerla y decir, eso era lo que Pablo pedía por los filipenses. Eso es combustible para la oración. Eso es para tú y yo usarlo y decir, qué buena razón para orar, qué buena petición tengo yo aquí, para yo orar por mí, para yo orar por mis hermanos también. Un patrón para nuestras oraciones. Pero en segundo lugar, lo que Pablo pide por los filipenses es algo que todo creyente necesita urgentemente. No solamente aquellos hermanos, tú y yo, con todo el conocimiento que hemos logrado, y yo creo que deberíamos crecer más en conocimiento, pero lo que hemos logrado que quizás sobrepasa lo que estos hermanos llegaron a oír, estoy casi seguro que lo que nosotros hemos oído, en lo que llevamos de nuestra vida cristiana, lo más seguro sobrepasa lo que aquellos hermanos pudieron oír en toda su vida cristiana. Y los medios para nuestro crecimiento espiritual que tenemos a nuestra disposición, aquellos hermanos no lo tenían. El acceso inmediato que tenemos a predicación bíblica, a buenos libros. Aquellos hermanos tenían que esperar la reunión del día del Señor para oír un sermón o en alguna otra ocasión especial. Nosotros podemos, si escogemos lo mejor, podemos sacar nuestro teléfono, conectar a los audífonos y, habiendo escogido lo mejor, edificarnos con lo mejor. ¿Qué me pongo a oír? ¿Noticias o mejor un sermón? Y no estoy diciendo que no oigamos noticias, no es eso, pero entiéndame en el contexto que estamos hablando en esta noche. ¿Cuántas malas decisiones tomamos, verdad? ¿Cuántas veces hemos escogido lo mediocre, lo pasajero, lo que no edifica? Lo hemos escogido en vez de lo que sabemos edifica, en vez de lo que sabemos es superior, mejor, más excelente. En vez de lo que sabemos es un uso más sabio y productivo de nuestro tiempo. Lo que Pablo pide por los filipenses, todo creyente lo necesita urgentemente. Un amor que abunde en conocimiento de la verdad y discernimiento espiritual. ¿Cuánto tenemos que crecer todos nosotros en amor cristiano? Esa clase de amor que procura el bien de nuestro hermano y de nuestro prójimo. El bien según Dios lo define.
No según lo que nosotros en nuestro egoísmo queremos imponerle al otro, que es lo que es de bien para él. Esa clase de amor que no es solo en palabras, sino en hecho y en verdad. El amor que nos lleva a exhortar a nuestro hermano para que éste crezca y que nos lleva a reprenderle también cada vez que sea necesario. El amor que nos hace orar unos por otros en vez de pasárnoslas criticándonos unos a otros. Sí, hermanos, el que se la pasa criticando a sus hermanos no los ama. No los ama. Y no solo eso, se cree mejor que ellos. Si tú amas a tus hermanos, te preocuparás por ellos, orarás por ellos y estarás dispuesto a ayudarles a crecer. Y no solamente el que se la pasa criticando no ama. Hay otros que tienen otra función en ese diálogo. El que se la pasa escuchando la crítica, porque hay algunos que no se atreven a hablar nada, pero se la pasan escuchando la crítica. Y se saborean la crítica por dentro. Eso tampoco es amor, eso es pecado contra el Señor. Porque tú no solamente pecas al tú gozarte oyendo las cosas de tu hermano que tú seguro ni has confirmado ni sabes si es así y la estás aceptando como verdad, sino que también tú no reprendes a aquel que te vive criticando a tus hermanos. Hay una hermosa oportunidad para tú mostrar el amor al criticón y reprender al criticón por su espíritu de crítica. No temas a que se vaya a enojar contigo, no temas nada de eso. En el último versículo de Isaías capítulo 2 dice, deja de considerar al hombre cuyo aliento está en su nariz. Considera a Dios, teme a Dios. Deja de considerar al hombre, no le tenga tanto miedo a la gente. Teme a Dios. El que ama a sus hermanos evitará hacerle de piedra de tropiezo. Todos necesitamos crecer en esa clase de amor. Pero necesitamos también crecer en discernimiento espiritual. Es triste el poco discernimiento que algunos cristianos exhiben en las cosas que dicen, en las cosas, en sus acciones y especialmente en sus decisiones. Cuán despistados vivimos algunos. Cuán despistados. Todos, No es que dicen así necesariamente, pero usted sabe cuando una persona todo no es que no está atento. No tiene los pies en la tierra. Es triste el poco discernimiento que algunos cristianos manifiestan en sus vidas. Hacemos cosas y a veces permitimos cosas en nuestros propios hogares, hermanos. Hacemos y permitimos cosas que cristianos con mucho menos madurez se dan cuenta que no están bien. Y saben que no son bíblicas, o saben que son dañinas, o saben que no son sabias. Porque quizás no sean de bien ni para nosotros, ni tampoco para nuestros hijos, el que lo estemos dejando hacer esas cosas. Pero nosotros muy quitados de bulla, muy despistados, muy desconectados con las realidades de las cuales las Escrituras nos hablan y de los peligros que hay en este mundo. La falta de discernimiento de algunos se pueden ver en las malas decisiones financieras que toman, porque se lanzan sin considerar las cosas, no calculan bien el costo, sino se tiran para luego averiguar. Son de los que viven según el espíritu de fusílalo mientras averiguamos. Así viven algunos. Bueno, nos vamos a tener que meter en ese liguito. Ejerce discernimiento. Que podrás llamarle un liguito ahora, pero de aquí a 2 años, 3 años, el liguito se vuelve un lío bien grande. Y sufres tú, sufre tu esposa, sufren tus hijos y sufre la iglesia de Cristo y el testimonio del Señor Jesucristo también.
deudas innecesarias, problemas interpersonales por falta de discernimiento. Falta de discernimiento de algunos o algunas a la hora de comprar ropa. No podemos tirar el discernimiento por la ventana porque las cosas están difíciles de conseguir ropa decente allá afuera. No podemos. Y nosotros los padres necesitamos discernimiento para ayudar a nuestras hijas especialmente, es a escoger lo mejor y lo más modesto a la hora de comprar ropa. El falto de discernimiento es presa fácil de Satanás, pero no percibe los engaños que Satanás les trae. Y fácilmente se deja engañar por su corazón porque es falto de discernimiento. ¿De cuántas tentaciones seríamos librados si creciéramos en más discernimiento espiritual? Porque percibiéramos a Satanás haciendo su obra por ahí. Y lo que quizás tú consideras a una joven o a un joven siendo muy amable contigo, te darás cuenta quizás en tu mayor discernimiento que tal persona lo que está tratando es de provocarte y seducirte. El falto de discernimiento crece muy poco espiritualmente. ¿Por qué? Porque en su carencia no se da cuenta en qué áreas de su vida está falto. No las ve. No las ve. Y no ora por esas cosas. No tenéis porque no pedís, dice el Señor. ¿Y cómo va a pedir esa persona si ni percibe sus debilidades? Y cuando alguien viene y le señala alguna debilidad, o lo reprende, lo exhorta, se siente muy indignado porque no lo ve. Falta de discernimiento espiritual. Y como líder de un hogar, no percibe las deficiencias ni las debilidades de su propia esposa. No percibe las carencias del carácter de sus hijos, por ende no puede trabajar con esas áreas. ¿Será esa la causa de tu estancamiento espiritual? Hermanos, para que nosotros podamos crecer en el verdadero amor y aún para que podamos crecer en discernimiento espiritual, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que estudiar más a fondo la palabra de Dios, más diligentemente la palabra de Dios. Tenemos que estudiar más. Y me temo que puede ser nuestra propia pereza espiritual lo que nos ha llevado a esa carencia en discernimiento. ¿Qué libro, además de la Escritura, que yo espero y doy por sentado que tú estás leyendo fielmente, qué libro cristiano, porque el Señor ha dado dones a su iglesia para que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo y no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, lo cual tiene que ver con el discernimiento, ¿verdad? También. ¿Qué libro cristiano tú estás leyendo en estos últimos días? ¿Qué libro tú has estado leyendo que te ha estado nutriendo con la palabra de Dios, te ha estado edificando, te ha estado retando, te ha estado llevando a mantener tu mente en las cosas de arriba? Te ha ayudado a percibir áreas de tu vida que tú no estabas viendo. Si tu respuesta a esta pregunta es, es ahí lo que estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero sin embargo, ¿cuántas horas, si las fuéramos a sumar, has dedicado en Facebook, Instagram, en Twitter, si tú tuiteas, si es un verbo, viendo periódicos por internet, videos por aquí, videos por allá? Los últimos videos en YouTube, los más populares, ¿tú sabes cuáles son? Televisión por aquí, televisión, película por aquí, película por allá, cine por aquí, cine por allá. Con razón a veces caen en depresión espiritual. No andas cerca del Señor, mi hermano.
La palabra de Cristo no mora en abundancia en ti. Por eso no puedes ni cantar ni alabar al Señor en tu corazón. Colosenses 3:16. No te sale natural. Lo que te sale natural son las canciones del mundo, quizás. Lo que te sale natural es lo que oyes por ahí. Lo que te sale natural son los anuncios que oyes en el radio, que con su constante repetición y tu constante exponerte a ellos se te han quedado ya en el subconsciente. Es la palabra de Dios que nos va a aumentar el discernimiento, hermanos. Es la palabra de Dios que nos va a llevar a crecer en todo aspecto de nuestras vidas. Te exhorto, estudia la palabra de Dios. Te exhorto, compra buenos libros que nutran tu alma. Allá al doblar hay una librería. No tenemos excusa, hermanos. No tenemos excusa. Tenemos mucho a nuestra disposición. Lo cual quiere decir que no es un asunto ahora para que te sientes a orar. Señor, ayúdame a desear más leer buenos libros. No. Compra uno y ponte a leerlo. Muévete, ponle paticas a la oración, como decía un amigo mío. Algunos se quedan orando y no hacen nada. Muévete, resuelve. Si yo pudiera, no es que si yo pudiera, Dios te manda a escudriñar las Escrituras. Porque te van a pasar 10 años más y vas a estar en la misma condición, o quizás peor. Y el Señor dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice el Señor que así es la vida del justo. Si tú y yo hemos sido rescatados de nuestros pecados, va a haber crecimiento. Debe haber crecimiento. Debemos procurar crecimiento para que el Señor Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por compadecerte de nosotros, tu pueblo. Perdónanos, oh Señor, por nuestra carencia en amor, carencia de nuestro discernimiento espiritual y nuestra carencia en conocimiento verdadero. Confesamos, oh Señor, que nuestra pereza espiritual tiene mucho que ver. Nuestra indulgencia espiritual tiene mucho que ver, Señor. Ten misericordia de nosotros. Por despreciar todos los medios que tú has puesto a nuestra disposición, por los cuales tendremos que dar cuenta. Y aquí, como siervos que ven que su Señor se tarda, hemos escondido todas estas cosas bajo tierra. Y como si fuera que no existieran, seguimos andando en nuestras vidas confiando en la carne. Líbranos de una caída que traiga deshonra a tu nombre, Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra diligencia. Que tu pueblo sea en este lugar conocido como un pueblo que devora tu palabra, como un pueblo que se empapa de esa palabra y que sea afectado por la misma. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.